Bienvenidos a las noticias en Fast Track con Daniel Roque. Bienvenidos a Fast Track y estas son las noticias desde México. Fast Track en síntesis. Tensa calma internacional ante la posible tercera y última guerra mundial provocada por el lunático Trump. Repudio mundial por los recientes ataques militares de Estados Unidos contra Siria y Afganistán. El lunático Trump se dice orgulloso tras el lanzamiento de la madre de todas las bombas contra ISIS en Afganistán. Pero Rusia le advierte que tiene en su poder a la bomba padre de todas las bombas. Corea del Norte le responde al lunático Trump que no es Siria. Promete una respuesta devastadora si Estados Unidos lo provoca. Es más, le advierte que no dejará sobrevivientes en Estados Unidos en caso de provocaciones militares de parte del insensato gobierno de Trump. Y en información nacional, saldo blanco en México por la reciente conmemoración de la Pasión de Cristo. Sin embargo, en Michoacán, al menos 29 muertos deja un trágico accidente carretero durante la Semana Mayor. Opiniones encontradas causa la supuesta ubicación en Canadá del exgobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, un verdadero ampón. El narcotráfico financió la campaña política a otro ampón, al recién capturado en Italia Tomás Yarrington para la gubernatura en Tamaulipas. Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos, otra vez en líos. Ahora se le acusa de haber recibido millonadas de dinero en dólares por parte de una transnacional. Así lo revela la prensa brasileña. Un juez federal frena la extradición a Estados Unidos de Héctor Beltrán Leiva, le concede un amparo. De esto y más le detallo aquí en Fast Track, la información por la vía rápida. Es el dato en Fast Track. Hay que decirlo, es muy lamentable lo que ocurre actualmente en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas confirmó este fin de semana lo que ya se esperaba, el inicio de una gran tercera guerra mundial que mantiene a todos en el planeta en un gran vilo. Continuamos con las imágenes. De esta manera, la Organización de las Naciones Unidas le reporta al orbe el inicio de las hostilidades entre Corea del Norte, China, Rusia e Irán contra Estados Unidos y sus aliados por el envío de tropas por parte del lunático Trump al mar de Corea del Norte. Lo anterior, aunado al reciente ataque con 60 misiles balísticos Tomahawk de la Unión Americana contra Siria, lo que ha provocado que el denominado Eje Rojo declare la guerra a todos los estados que apoyan al lunático Trump. Kim Jong-un ha lanzado desde su búnker en Pyongyang amenazas contra Japón, Corea del Sur y Estados Unidos con un ataque militar sin precedentes en la historia de la humanidad.
Los internacionalistas aseguran que si Corea del Norte lanza un misil nuclear intercontinental contra Estados Unidos, el resto de los países haría lo mismo para evitar una pérdida de poder de sus aliados, con lo que se prevé una devastación nuclear sin precedentes que afectaría a gran parte del mundo. El lunático Trump ya comprobó que Rusia tiene en su poder a la bomba padre de todas las bombas. Ya comprobó también a través de sus satélites que Rusia ya desplazó sus nuevos submarinos nucleares tipo Yasen a través del mar de Bering y en dirección a Alaska, lo que se interpreta como un verdadero posicionamiento del ejército de Vladimir Putin con todo y el arsenal nuclear en dirección a la Unión Americana y con todo su lunático presidente Donald Trump, quien se mantiene a la expectativa. Así la tensa calma en el mundo. Y nos vamos ahora a la información nacional aquí en nuestro país. Nacional en Fast Track. Y de Medio Oriente regresamos a México, donde hay quienes aseguran haber visto en Canadá al ampón más buscado de México en estos momentos por la Policía Internacional e Interpol. Se trata del exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia, Javier Duarte. Sin embargo, hay versiones que desmienten tal dato. Dice la autoridad que no se trata de Javier Duarte y señora que lo acompañaba, que este sujeto se encuentra bien escondido en Centroamérica. ¿Será? Y a ver, si lo sabe la autoridad mexicana, ¿por qué no va por él como ocurrió con el otro ampón exmandatario estatal de Tamaulipas, Tomás Yarrington, capturado en Italia, pero no por México, sino por la Policía Internacional? David Medina, detállanos, te vemos, te escuchamos con el dato. Daniel Rosas, amigos de Fast Track, de última hora, por Fast Track, la información por la vía rápida, les informo que Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue arrestado la noche del sábado en un balneario y centro turístico guatemalteco tras 6 meses de permanecer prófugo. Un apacible Duarte, quien tenía orden de captura internacional por cargos de delincuencia organizada, fue detenido en el lujoso hotel Riviera de Atitlán del municipio de Panajachel, departamento de Sololá, a 150 kilómetros al oeste de la capital del país centroamericano. Pese a las graves acusaciones de corrupción, Duarte, de 43 años de edad, descansaba sereno en el lobby del hotel, tal vez dominado por la cercanía y placidez del lago de Atitlán, Sololá, de impresionante belleza natural. Se desconoce en qué circunstancias ingresó a Guatemala, pero como cualquiera de los miles de turistas que visitan Panajachel en Semana Santa, aparentaba disfrutar de merecidas vacaciones. Al parecer, no esperaba ser localizado entre los viajeros que visitan Panajachel, uno de los principales y más concurridos destinos turísticos del país centroamericano. El secretario de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Pablo Castillo, dijo que el político mexicano no opuso resistencia y estuvo calmado durante el arresto. El intercambio de información como parte de la cooperación entre instituciones de seguridad de México y Guatemala llevó a una investigación que resultó en la captura de Duarte, indicó el funcionario centroamericano. Pesaba en contra del exgobernador veracruzano con licencia una notificación roja de búsqueda internacional, luego de que fue requerido por la orden de aprehensión liberada el 14 de octubre de 2016 por la justicia mexicana. Tras 6 meses de permanecer prófugo, el político fue capturado por la Interpol en un operativo coordinado por las Fuerzas de Seguridad de Guatemala y la Procuraduría General de la República. Un sereno Duarte fue notificado de su arresto por las autoridades guatemaltecas y conducido por numerosos agentes de la Interpol y la Policía Nacional de Guatemala que irrumpieron en el lobby del prestigioso hotel. La orden de captura, a pedido de las autoridades mexicanas, fue firmada y emitida por el juzgado guatemalteco de primera instancia en turno. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Paz de Panajachel. La Procuraduría General de la República de México informó, por su parte, que este 15 de abril se cumplió
la captura provisional con fines de extradición internacional. En atención a la solicitud de detención provisional presentada por el Gobierno de México al de la República de Guatemala, el juez primero de primera instancia penal de Guatemala libró en audiencia privada una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue ejecutada. El exgobernador es requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de abril de 2016 por el juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Duarte de Ochoa deberá ser presentado en audiencia ante la autoridad judicial guatemalteca competente, quien le informará que se encuentra retenido con fines de extradición a petición del Gobierno de México. Conforme a las disposiciones aplicables por el Tratado de Extradición entre ambos países, el Gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde este sábado. Una vez presentada dicha solicitud formal de extradición, la Fiscalía General de la República de Guatemala recibirá la documentación y la presentará ante el juez competente, quien citará a audiencia para resolver en términos de la legislación de aquel país. En el momento en el que el juez considere procedente la extradición del reclamado, turnará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, en donde se realizará el trámite correspondiente para su entrega a las autoridades mexicanas. El Gobierno de México agradeció el apoyo de las autoridades guatemaltecas, de forma especial a la Fiscalía General de la República, así como a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí los pormenores de la reciente aprehensión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el vecino país del sur, el país de Guatemala. Estamos pendientes. Hasta la próxima. Vamos a un corte, no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos en Fast Track. Internet, máxima velocidad. Realiza tu trámite vehicular con nosotros. Tarjeta de circulación, altas y bajas en Ciudad de México y Estado de México. Llámanos al 53 18 41 52. Nos encontramos en Calzada de las Armas, Norte 100, Local 42, San Jerónimo, Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México. Internet, máxima velocidad. Continuamos en Fast Track. Y nos vamos al interior del país, ahora en Michoacán. Lamentablemente un accidente trágico enlutó a familias de al menos 29 personas que murieron en un accidente carretero a inicios de la Semana Mayor. Esto en la autopista Siglo XXI de Morelia. Guadalupe Villa, estás a cuadro con los detalles. Te vemos. Daniel, amigos de Fast Track, para reportarles una lamentable noticia. En Michoacán, un total de 29 personas murieron durante la Semana Mayor tras el choque entre un autobús de turismo y una pipa de doble remolque ocurrido por la mañana recientemente en la autopista Siglo XXI, confirmó la Asociación de Bomberos del Estado. Su vocero, Luis Enrique Telles, dio a conocer que en el autobús viajaban 36 personas, además del chofer de la unidad, y que solo 9 lograron ponerse a salvo antes de que se registrara la explosión y el consiguiente incendio durante el percance. Entre las víctimas se encuentra el chofer de la pipa, que transportaba 40,000 litros de combustible y que pertenecía a la empresa Cepsa Transportes. El accidente se registró en el kilómetro 300 de la autopista Siglo XXI, 4 kilómetros antes de llegar a Lázaro Cárdenas.
El tramo corresponde al vecino estado de Guerrero. Sin embargo, fueron corporaciones michoacanas quienes atendieron el siniestro y controlaron el incendio. Explicó que el choque entre el tractocamión y el autobús fue de frente y tras el encontronazo se calcula que pasó entre minuto y medio antes de que se registrara la explosión que generó el incendio. Se presume que los ocupantes del autobús que salió durante la madrugada de la capital michoacana tenía como destino playas del estado de Michoacán. Se encuentran internados en el Hospital Santa Clara de Lázaro Cárdenas un total de 8 personas, entre ellas 2 menores de 3 y 10 años. Asimismo, de acuerdo con el reporte de la Coordinación General de Regiones de Protección Civil en Michoacán, uno de los sobrevivientes fue quien dio detalles sobre el percance. Dijo que el autobús de pasajeros fue rentado por una familia que se dirigía a vacacionar a playas michoacanas. En apoyo se movilizaron unidades de atención a emergencias de la Secretaría de Protección Civil Guerrero Región Costa Grande. Daniel, amigos, hasta aquí mi reporte. Vamos a un corte y no tardamos. Estamos también por nuestro canal de YouTube y portal de Facebook como Fast Track Noticias. Regresamos. Regresamos en Fast Track. Flash, última hora en Fast Track. Atención, atención, atención. Continuamos en Fast Track. ¿Qué ocurre en otras latitudes del orbe? Es David Medina con la información. Estás a cuadro, David. ¿Cómo estás, Daniel Rosas? Amigos de Fast Track, los saludo con gusto para informarles lo más importante ocurrido a nivel internacional hasta este momento. En Corea del Norte aseguran estar preparados para la guerra contra Estados Unidos. Así lo advirtieron este sábado autoridades de ese país asiático durante un desfile en honor al primer líder de ese país, Kim Il-sung. En este sentido, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, señaló que, tras el cruce de amenazas entre Estados Unidos y Pyongyang, en cualquier momento podría estallar un conflicto bélico en Corea del Norte. En otras noticias, al menos 36 presuntos integrantes de ISIS murieron y ningún civil resultó herido en la explosión de la llamada madre de todas las bombas que los Estados Unidos lanzaron a una zona de Afganistán contra el grupo terrorista. Así lo reportó el Ministerio de Defensa del país asiático. Sin embargo, ISIS dijo a través de la agencia de noticias AMAC en un breve comunicado que no se registraron muertos o heridos en sus filas por el ataque de Estados Unidos en la provincia oriental afgana de Nangarhar. En otras noticias, el sheriff del condado de Butler, en Ohio, Richard K. Jones, sugirió lanzar la llamada madre de todas las bombas contra los cárteles mexicanos. En su cuenta de Twitter, publicó el mensaje: "Lo he estado diciendo durante 10 años. Suficiente es suficiente. Esta MOAB puede ser usada contra los cárteles de droga mexicanos. Nos esperan buenos días". El alguacil es seguidor del presidente Donald Trump y se caracteriza por sus medidas anti-inmigrantes. En 2014, Jones envió una carta al presidente mexicano Enrique Peña Nieto con una factura por valor de $900,000 que reclamaba por tratar con sus criminales. Asimismo, colocó una señal con las palabras "Illegal Aliens Here", es decir, extranjeros ilegales aquí, con una flecha apuntando a la prisión del condado. En más, un mexicano murió el jueves pasado mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias en el sur de California, en los Estados Unidos, informó el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas. Se trata de Sergio López Alonso, de 55 años de edad, quien es el sexto connacional que muere detenido desde octubre. De acuerdo con el reporte,
López Alonso presentó complicaciones médicas como cirrosis hepática, por lo que fue trasladado a un hospital el 1 de abril. Se indicó que el mexicano había sido deportado 3 veces desde 1994 y contaba con condenas por posesión de drogas y robo. En otros asuntos, niños de padres indocumentados en los Estados Unidos se manifestaron en la Casa Blanca en rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Se trata de la caravana de We Belong Together, que reúne a indocumentados de Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Washington D.C. y Colorado. En más, el Papa Francisco encabezó el Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Este viernes en la noche, postrado en el suelo, totalmente en silencio, a los pies de una cruz en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco llevó a cabo el inicio a la ceremonia central del Viernes Santo, la adoración a la Santa Cruz. Por otra parte, la seguridad en las inmediaciones del Vaticano fue intensificada para este fin de semana de Pascua. Daniel Rosas, amigos de Fast Track, esto es lo más importante acontecido en el ámbito internacional hasta este momento. Hasta la próxima. Tenemos más información para ustedes luego de un corte. Regresamos en Fast Track. Síguenos en nuestras redes sociales como Fast Track Noticias. Continuamos en Fast Track. Es el comentario internacional de Jack Ross, nuestra especialista. Análisis internacional con Jack Ross. Hola, ¿qué tal, Daniel? Amigos de Fast Track. Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente sirio Bashar al-Assad se ha convertido en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. Los motivos, entre otros muchos, como en casi todos los países del mundo, son el resultado del alto índice de desempleo, la extensa corrupción, la falta de libertad política y la represión del gobierno del presidente sirio. Otro factor clave ha sido la intervención de las potencias regionales y mundiales, cuyo apoyo militar, financiero y político para el gobierno y la oposición han fomentado el sectarismo en lo que era un Estado ampliamente secular y han contribuido directamente a la intensificación de los enfrentamientos, convirtiendo a Siria en un campo de batalla sin tregua. El gobierno sirio, los rebeldes, los kurdos y el Estado Islámico tienen un papel preponderante en el conflicto, sumado a Estados Unidos y Rusia, los protagonistas externos que velan por sus propios intereses. Asimismo, la decisión de Estados Unidos de intervenir en el conflicto fue inicialmente con la misión de derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad, quien se negó a permitir el paso por su país de un gasoducto que atravesaría Arabia Saudita, Jordania, Siria y Turquía por un valor de $10.000 millones. Esa infraestructura permitiría que los países del Golfo Pérsico tuvieran una ventaja decisiva en los mercados mundiales de gas y de esta forma fortalecer a Qatar, que es el aliado más cercano que Estados Unidos posee en la región y es ahí donde se encuentran las dos principales bases militares norteamericanas y la sede del Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio. Sin embargo, para defender los intereses de Rusia, el presidente sirio se negó a firmar dicho acuerdo y optó por otro gasoducto, extendido desde Irán al Líbano, ya que dicho acuerdo permitiría a los iraníes ser los mayores proveedores de gas a Europa, lo cual también iría en contra de los intereses de los árabes de mayoría sunita. La negativa al proyecto inicial provocó que las agencias de inteligencia de Estados Unidos comenzaran a financiar a la oposición siria y a preparar una revuelta para derrocar al régimen de Bashar al-Assad, utilizando a los yihadistas para proteger los intereses relacionados con los hidrocarburos y eliminar de una vez por todas a este tipo de regímenes desde mediados del siglo pasado.
Amigos de Fast Track, lamentablemente no se vislumbra una solución pacífica, política ni militar en la crisis de Siria. Es probable que esta guerra civil se prolongue, que la Unión Europea no encuentre una solución viable ante el flujo de refugiados que huyen de la barbarie del Estado Islámico, que los intereses divididos de Rusia y Estados Unidos aumenten las tensiones en Siria, devastada y aniquilada por las tensiones que, si no se delimitan ahora, podrían ser el principio de una tercera conflagración mundial. Así las cosas, la moneda sigue en el aire. Con tan solo hacer un clic, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto es Fast Track, no se vayan, tenemos más información para ustedes. Regresamos en Fast Track. ¿Buscas vender, comprar, rentar tu casa o departamento, bodega o terreno? No lo pienses más, Robi Bienes Raíces es la mejor solución. Llama al 55 15 44 20 y te asesoraremos. Contamos con una atractiva lista de terrenos con excelente uso de suelo. 16 años de experiencia en el ramo nos permiten darte la atención especializada e inmediata. 55 15 44 20. No lo olvides, Robi Bienes Raíces, tu mejor opción. Continuamos en Fast Track. Damos un giro a la información y nos vamos a los deportes. David Medina, el Mundial 2026 ya divide a México. ¿Qué no hay dinero? ¿Qué pasa, David? Platícanos, estás en pantalla. Los deportes en Fast Track. ¿Cómo estás, Daniel Rosas? Amigos de Fast Track, los saludo con gusto y les informo que Canadá, Estados Unidos y México oficializaron esta semana su candidatura conjunta para la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026. De ganar la sede, el país azteca se convertiría en el primero en realizar 3 mundiales. El primero de ellos fue en 1970 y el segundo en 1986. El anuncio ya despertó polémica en 2 sentidos. Primero, porque México sería la sede de solo 10 partidos. Y segundo, porque existen quienes consideran que, aunque faltan 9 años, el país debería estar concentrado en otros asuntos, como reconstruir su economía, definir acciones para evitar una crisis mayor en el sistema de pensiones y crear fuentes de empleo bien pagado para los jóvenes que se integran a la vida laboral. En una entrevista radiofónica, la ex campeona olímpica y actual senadora por el opositor Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara, afirmó que con el engaño de la promoción se terminará endeudando al país y al final serán los ciudadanos quienes terminen pagando los gastos que se puedan generar en la justa futbolística. Definió como una contradicción que se quiera organizar la Copa cuando desde hace varios años se ha venido recortando el presupuesto para el deporte. De acuerdo con el presupuesto federal, en 2013 las asignaciones para el deporte nacional representaban 7,000 millones de pesos, mientras que para este año 2017 llegaron apenas a los 2,000 millones. Por otro lado, el aumento de la deuda pública en los últimos 4 años también es un indicador, según los argumentos de la senadora, por los cuales el país no está en condiciones de organizar los 10 partidos que pretende. Daniel, amigos de Fast Track, hasta aquí este reporte. Hasta la próxima. Ya nos vamos, gracias. Los espero todos los días en los cortes noticiosos de Fast Track. La información por la vía rápida. Están bien informados. Hasta la próxima. Esto fue Fast Track. Hasta la próxima.